como también mencionaban, pues ahorita estamos en una situación, en un tema, bueno, previo a la situación de emergencia que vivimos, ¿no? Que cambió completamente la dinámica con los niños. Previo a esto, pues veníamos manejando una situación un poquito conflictiva en cuanto a los diversos planes y programas que teníamos que adaptar, adecuar, que han tenido que, pues ha sido un aprendizaje en el camino, porque en realidad, pues como bien mencionaban, cada presidente ha hecho sus propios cambios y el ciclo escolar pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando 3 diversos planes y programas, o sea, 3 diferentes planes y programas, y ya era muy complicado porque la manera de evaluar se tenía que dar de cierta forma y y muchas veces, por ejemplo, tercero y cuarto manejaba un plan y se tenía que evaluar en periodos, ¿no? En 3 trimestres les llamaban. Sin embargo, los libros de tercero y cuarto, de tercero a sexto, perdón, manejaban bimestres y manejaban los contenidos estaban de una forma diferente. Entonces, era un estar experimentando. Les confieso que en lo particular, y muchos maestros lo llegaron a hacer, por medio de las redes sociales, te metías a investigar cómo le estaban haciendo otros docentes en el país y entre todos, o sea, ahí tomabas tips, ahí tomabas consejos, muchas veces yo lo hice, llegué a preguntar en qué temas están mirando hasta este tiempo y era una de estar aportando, ¿no? Pues yo voy en tal contenido, yo voy, ok, te sentías, te da una certeza, ¿no? De que no estabas tan perdida o que todos estaban en la misma situación que tú. Entonces, ha sido un poco complicado. Pues en la actualidad, ni se diga, ¿no? Y cómo se ha modificado todo esto. Entonces, eh, en cuanto a lo que se ha pretendido con este nuevo plan y programas que de alguna manera sí entró, o sí se comenzó a implementar, que es el de aprendizajes claves, pues se habla, trajo un poco de cambios, ¿no? Se habla de esa palabrita integral, no sé si la han estado trabajando, y pues trae consigo una dinámica diferente, una dinámica un poquito más centrada en los intereses de los niños, en motivar a los niños, en ver una intervención pedagógica con una planificación pues más orientada hacia eso, ¿no? Al ver qué los motiva, de dónde vienen, se habla de las experiencias previas, son palabritas y conceptos que se están integrando y que hay que estar contemplando, ¿no? Prioriza mucho las estrategias lúdicas, porque pues eso va de la mano del interés de los niños, ¿no? En todos los niveles. Prioriza también mucho, como les mencionaba, de dónde vienen, qué han vivido, partir de las experiencias que ellos traen. Eh, se articula no solamente en la asignatura que ustedes analizan, que es educación física, sino en el resto de las asignaturas se plantea una articulación con los demás niveles educativos, que en este caso vienen a ser, bueno, yo trabajo en primaria, mi experiencia es en nivel primaria, pero se supone y se pretende que los contenidos y todo lo que yo enseñe en mi nivel primaria va de la mano de lo que ya se enseñó al niño en nivel preescolar y lo que se les va a enseñar o yo voy a plantar las bases de lo que ellos van a aprender en el nivel secundario. Por eso es que el año pasado se inició con la dinámica en consejos técnicos de todos los niveles. No sé si les tocó saber que estuvieron trabajando, se estuvieron realizando, reuniendo en consejos técnicos escolares por niveles educativos. Y eran un poquito, ¿no? Ya se integraban, por ejemplo, los de primero con algunas asignaturas, maestros de asignaturas de secundaria y maestras de preescolar. Se incluyó maestros de educación física, se incluyeron docentes de inglés, todos los actores, ¿no? De todos los niveles educativos. Entonces, creo yo que se pretende continuar con esa articulación. Si bien hubo pues cosas positivas, muy positivas, y yo me atrevo a decir que en su mayoría fueron positivas porque
porque se habló mucho de situaciones que uno en el nivel propio donde trabajas durante bastante tiempo desconoces. O sea, muchos maestros de preescolar brindaban comentarios que nosotros pues no entendíamos, como el hecho de que muchas creencias, de hecho hubo una dinámica en particular al inicio de esta reunión, la primera reunión de Consejo Técnico a niveles, donde se hablaba de las creencias, ¿no? De lo que uno creía que hacían, por ejemplo, yo en primaria, lo que yo creía que hacían o pensaban los de preescolar, y así, era una interacción, ¿no? Entre lo que los demás creían que hacías. Y hubo muchas situaciones en donde se aclararon cosas, como el hecho de que la teoría de que los de preescolar quieren enseñar a escribir y a leer a los niños, y decían las maestras, es que no es nuestra intención y no es algo que pretendemos. Sin embargo, era algo que muchos maestros de primaria pensábamos, que había una presión en los niños, y así muchas situaciones que se aclararon y que aportaron y que sumaron, ¿no? Entonces, eso es lo que este nuevo modelo de aprendizajes claves actual que se está llevando a cabo, pues considera. Ahora, pues lógicamente, eh, pues ahora hablamos de la nueva escuela mexicana, y analizando un poquito, no hay mucho todavía al respecto. Se supone que los planes y programas salen, creo que en el siguiente ciclo escolar, y hay un cronograma para su implementación. Sin embargo, se habla de que más que modificar este nuevo plan y programas y esta nueva escuela mexicana, pretende sumar a lo que ya se tiene. O sea Entonces, que no se va a eh, cambiar lo que ya está, sino que se va a complementar de alguna manera con se nuevas pretende, situaciones. ajá, se pretende complementar para evitar en la mayoría de lo posible el cambio tan drástico que se ha venido sucediendo con antiguos planes, que cambian todo, ¿no? Que cambian nombres, que cambian, etcétera. Entonces, por eso es que este nuevo plan o esta nueva escuela mexicana pretende aportar y sumar a lo que ya se trabaja. Específicamente, yo ahorita quiero hablar un poquito de la asignatura de educación física, que esto es muy particular. También, pues, hay otras asignaturas, hay otros niveles, pero específicamente, por ejemplo, en educación física, la manera en que van a sumar a lo que ya se tiene es por medio, hay dos acciones principales que se pretenden realizar. La primera es enfocarse en capacitación y actualización a los docentes. Entonces, esta capacitación y esta actualización se va a manejar por medio de una guía de implementación de actividades físicas dentro del aula. Entonces, ¿qué es lo que nos suena diferente un poquito? Es que a los maestros de educación física se les va a pedir que lo nuevo es que trabajen dentro del aula también. Era una situación que no se consideraba o no se contemplaba tanto. O sea, tú hablabas de la clase de educación física y automáticamente piensas en las canchas, automáticamente piensas en el campo donde los niños salen y demás. Entonces, eso es lo que se pretende, ¿no? Sumar esto y manejar un tipo de convivencia escolar con la participación masiva de llama. Entonces, esta es otra de las acciones. No sé de qué manera la van a implementar, pero sí se pretende que sean actividades como un poquito más generales, que incluyan a todos los niños de una escuela o un centro escolar. Eso es lo que ahora sí que los puntos claves de lo que se va a agregar, ¿no? En esta nueva escuela mexicana. Ahora, se habla también, imagino que lo han comentado, esta nueva asignatura que se incluyó, que fue vida saludable, que es algo completamente nuevo, pero yo va a sumar también a la asignatura, en este caso educación física, porque va a sumar al enfoque de educación física, ¿no? Manejan mucho o pretenden concientizar respecto a hábitos de higiene, al ejercicio, a una alimentación saludable, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una manera de quitarle un poquito también la carga en sí la asignada al maestro de educación física y complementar con el trabajo dentro del aula en esta nueva asignatura, ¿no? De vida saludable. Y otra, pues, de las palabritas centrales o de los enfoques centrales también que se están manejando en todas las asignaturas, en todos los niveles, es el área socioemocional o el área emocional, ¿no? De los niños. Entonces, se pretende que
que sea como un aspecto central a considerar cómo está esta configuración emocional en los niños y contemplar ahora sí que de manera individualizada cómo está cada uno de los niños, cómo es esa carga que trae, si está estable, si hay que reforzar, qué hay que reforzar, qué hay que cambiar, etcétera. Entonces es algo que se está puntualizando muchísimo en todas, de hecho, en las reuniones de consejo técnico, o lógicamente, ¿no? Las últimas que hemos realizado han sido contemplando mucho este aspecto, el área emocional, el darle prioridad, el enfocar todo, o sea, no puedes exigirle en este momento a los niños que te den más si su aspecto emocional está mal o no está estable. Entonces, eso es lo trascendental de esto que se está viviendo, que hemos estado trabajando. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, Traté de Erika. enfocarme un poquito. Sí, Erika, muchas gracias por lo que nos comentas. Creo que es muy enriquecedor, ¿no? Pues principalmente para los estudiantes, pero también para mí, pues no hay varias cosas que me llaman la atención. Fíjate, por ejemplo, con estos cambios que se van a hacer, que incorporan más el aspecto socioemocional, ¿será que cambian los perfiles de los profesores que necesitan contratar para cada asignatura? Me imagino, por ejemplo, para la asignatura de educación física, ¿no? Pero igual para todas las otras. ¿Será que los profesores de educación física de la ENEF, ¿no? Que es la normal de educación física, están capacitados para el trabajo dentro del aula, ¿no? O sea, lo digo como pregunta, pues, ¿no? Para el trabajo que no requiere solo hacer ejercicio, tal vez se adapta, ¿no? A través de la revisión de los modelos, ya cuando cambia el modelo, etcétera, etcétera. Pero ¿será que cambiarán los perfiles? Lo digo como pregunta, ¿no? ¿Qué será lo ideal? Porque, por ejemplo, pues tú con la experiencia que tienes, seguramente te ha tocado ver de pronto que algún profesor no conoce algún contenido, que puede mejorar su práctica, pues no sé, ¿verdad? ¿Qué tan pertinente será que cambien los perfiles de los profesores que se requiere contratar si se cambia el contenido de cada asignatura, ¿no? Si, por ejemplo, se abre una nueva asignatura, etcétera, etcétera. Se me viene eso a la cabeza, ¿no? Te lo pregunto así nomás como para que si nos pudieras platicar un poquito tu opinión sobre eso, pero también me llama la atención algo que estaban platicándome ahorita los compañeros, los estudiantes, este, sobre que en algunos casos se usan modelos educativos muy antiguos, o sea, como el del 2011 todavía se usa en los primeros 2 años una primaria y del tercero en adelante se usa otro modelo educativo. Esto debe de generar un conflicto bien grande, me imagino, ¿no? Si son diferentes, tal vez enfoques, estrategias, no sé si pudieras platicarnos sobre esas cosas, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí, quien guste hacer preguntas, ¿no? De todos los que estamos aquí presentes, la idea es que se haga una especie de diálogo entre todos, ¿no? Y de hecho, con el primer cuestionamiento, yo pienso que sí hay cuestiones que analizar respecto al perfil, porque una de las cosas que más me llama la atención a mí, o que más me llamó la atención, después de egresar de la normal, fue el hecho de que se empezó, por ejemplo, a incluir entre no, como las bases, todavía fue en la RIEP, ¿no? En el gobierno de Peña Nieto, cuando empezó a hacer estos cambios, esta reforma tan grande de la educación. Se hablaba, de hecho, de una educación bilingüe, ¿no? De un segundo idioma, etcétera. Muchas cuestiones que puntualizó, pero que a la escuela normal, para los formadores de docentes, llegó como desfasado. O sea, toda esta situación llega desfasada a las escuelas normales. Entonces, hay un tiempo en el que de verdad yo pienso que los docentes no están preparados, o sea, ya al momento de ingresar al servicio, no están preparados para todo esto que se plantea en los planes y programas, en todo lo que plantea la educación en sí, ¿no? En todo el sistema educativo. Entonces, sí es un conflicto grande y creo que es algo a lo que nos enfrentamos. Marce, yo creo que desde abajo, si vas a cambiar un sistema o si vas a cambiar un plan y programas, lo tienes que empezar desde los formadores de docentes, desde ahí empezar a trabajar un poquito en cómo pretendes que el docente egrese para que asuma ese papel completamente como un formador de estudiantes, de alumnos, ¿no? Entonces creo yo que es súper, súper importante y esa es una situación
que me atrevo a decir que hay conflicto en este momento. Eh, y por otro lado, pues el hecho de que sí, actualmente estamos trabajando diferentes modelos. De hecho, primero y segundo trabajaron el ciclo pasado el modelo en 2017, creo, si no mal recuerdo. Los otros, como les decía, seguíamos trabajando con el 2011. Era un conflicto al momento de evaluar, como les mencionaba. Cambiaron, por ejemplo, se pretendía que ya no fuera al momento de evaluar, una evaluación meramente cuantitativa, sino que ya considerara su nivel de desempeño. Entonces, al momento de hablar de un nivel de desempeño, pues al padre de familia también entró en conflicto porque le ponías un nivel 3, por ejemplo, porque se manejaban 4 niveles, ¿no? Entonces en la boleta le apareció un nivel 3 y el papá decía que reprobó, ¿cómo? O sea, porque estábamos tan acostumbrados al 10, 9, 8, 7 y 6, ¿no? A ese tipo de evaluación. Entonces ya hablar de manejar criterios o niveles de desempeño, pues es algo a lo que no estamos acostumbrados ni los maestros ni los padres de familia, ¿no? Entonces, no lo veo mal, no lo veo negativo, pero en esta transición a esto nuevo ha sido, pues sí ha habido mucho tropiezo, sí ha habido mucho conflicto y sobre todo en la cuestión emocional también para los maestros, porque es falta capacitación, falta actualización y es agarrar todo ese paquete de ir y pues tratar de hacer lo mejor posible con la poca herramienta que tienes, ¿no? Entonces, yo supongo que con esto de la nueva escuela mexicana, pues tal vez sea algo similar, que vayan o que vayamos a enfrentarnos a muchas situaciones. De hecho, este ciclo escolar es ejemplo. Para muchos fue un conflicto el agregar esta asignatura. Esto sí que no lo veo para nada mal, la asignatura de vida saludable, por supuesto que es algo que es muy, muy, muy positivo para los niños y trabajarlo con los alumnos. Pero actualmente, por ejemplo, al recibir los libros de texto, pues no llegó un libro de texto de vida saludable. Entonces, al platicar con los maestros, me preguntan, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué les decimos? ¿Por dónde empezamos? Y yo, maestros, busquen lo que puedan, lo que esté a su alcance, lo que consideren que es importante trabajar con los niños y así han estado. Buscan de internet, de otros recursos para tratar de armar estas asignaturas. Es nueva y que se va a evaluar, porque se va a evaluar. Entonces, es una situación, igualmente el área socioemocional, es una situación que se ha venido experimentando y la verdad mis respetos para todos los maestros porque están haciendo una maravilla con su trabajo. El buscar, el tratar, el esforzarse en encontrar lo mejor, lo que les sirva de acuerdo a las características de sus niños, de acuerdo a lo que es el alcance de sus alumnos. Entonces, pero sí es muy conflictivo, pues, el agregar, porque es muy padre, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Para las autoridades educativas, ¿no? Pues hay un nuevo programa y que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero al momento de ya implementarlo en una realidad, pues sí hay muchas cuestiones que hay que mirar, que hay muchas cuestiones que hay que analizar y pues que son importantes, pues que no se pueden perder de vista. Bueno, muchas gracias, Erika. Imagínense todo esto, ¿no? Lo que les espera cuando egresen es al final de cuentas la práctica, ¿no? Estar atendiendo ciertas cuestiones en el modelo, lo que platicamos ahorita, y que a veces en la práctica es otra cosa, ¿no? El modelo sugiere una forma de ideal de trabajo, pero a veces la práctica es completamente lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, voy a darle espacio a ustedes, estudiantes, quiero ver qué reflexiones les deja lo que comenta la profesora, quiero ver qué les gustaría saber sobre el tema, ¿no? Participen, pregunten, expresen su opinión, les doy la palabra libre, si no empezamos a preguntar aquí para participar, de manera aleatoria, ¿no? Ok, Iván, ¿tienes algo? Dani, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas pues tardes. sabemos que, bueno, tanto el nuevo modelo como el modelo 2011 y los anteriores están diseñados para clases presenciales realmente. ¿Cómo, cómo cree, cómo considera que esta situación actual, la pandemia, vino
a perjudicar en este alcance de los aprendizajes esperados, sobre todo pues en educación física que es una asignatura tan dinámica principalmente. Sí, la verdad que efectivamente sí, sí, todo lo que está diseñado para estar dentro del aula, pero yo voy a hablar en lo particular en mi escuela. La verdad que una de las primeras situaciones que analizamos con los maestros fue que se quitaran ese chip, que no, que no se sintieran, porque la verdad sí hubo, sobre todo los primeros días, como, y al cierre del ciclo anterior, como mucho angustia, vivieron mucha angustia los maestros porque a lo mejor no alcanzaban los contenidos, porque no terminaron los libros, porque situaciones así, yo les decía, es que no van a alcanzar, no van a lograr, es algo que no, estamos en una situación completamente diferente. Entonces, quítense ese chip de que la situación, de que tienen que lograr lo mismo que hacían dentro del aula. Para empezar desde ahí ya, no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mejor que podamos y sobre todo lo más que puedan lograr con los niños, hasta donde lleguen. Si nada más miraron 2 temas, 3 temas y lo repasaron y ustedes consideran que fueron temas que lograron alcanzar con los niños, aprendizajes que alcanzaron con los niños, pero les faltaron 10, no importa. Esos 3 que miraron y que miraron pudieron alcanzar a mirar bien, eso vale y eso cuenta y eso significa. Entonces no podemos, para empezar desde ahí, ¿no? Quitarse ese chip de que tenían que lograr ciertos contenidos, tenían que ser apegados a los libros de texto, o sea, en realidad es imposible, es completamente imposible. Y por otro lado, en particular con esta asignatura de educación física, la verdad que sí ha sido bien complicado. El ciclo anterior, al cierre del ciclo anterior, los maestros se vieron, híjole, se las vieron negras porque no sabían, creo que hubo mucho conflicto de cómo lograr desarrollar ciertas aprendizajes en los niños o alcanzar ciertos aprendizajes en los niños, pero este ciclo, bueno, aprendieron se equivocaron porque sí hubo errores, pero aprendieron de los errores y este ciclo, la manera en que han trabajado ha sido de manera colaborativa. En mi escuela hay 3 docentes de educación física y sobre todo de una forma más familiar, como las estrategias, las actividades que han diseñado han sido muy sencillas, muy simples, mandan un video por medio de una página, un grupo de Facebook, una página en Facebook, y son actividades que se trabajan como tipo retos, que los niños pueden trabajar con sus hermanitos, con su mamá, con su papá, con quien vive en casa. Entonces, lo han como desmenuzado todo, o sea, ya ha sido muy desmenuzado de una forma muy eh, fácil, muy sencilla, de que los niños se entiendan y que realicen las actividades y que tampoco sea mucha carga para los padres de familia, que sé también, es una de las cuestiones que han vivido muchos papás, que pues estás hablando, por ejemplo, en primaria, son las asignaturas, aparte en mi escuela se da inglés, entonces es la asignatura de inglés, que es otra maestra, y pues aparte le agregas educación física. Y muchos papás, lamentablemente, para bien o para mal, pues no dejan de lado educación física. Dicen, prefiero estar con mi niño, terminar los trabajos de sus materias, a lo mucho realizan lo de inglés y educación física, pues ya veremos después. Entonces, lamentablemente eso ha pasado. Ahorita, por ejemplo, están en un periodo porque los maestros consideraron un tiempo, como ya van a entrar a evaluación, consideraron un tiempo para que los niños recuperen esas actividades. Entonces ya dejaron de poner retos, dejaron de poner actividades y esa fue la instrucción. Papás pueden enviarlas, no importa que no las manden todas juntas. Ahorita es el tiempo, lo pueden hacer. Entonces se ha tratado de pues que se continúe trabajando, pero pues es bien complicado, es bien complicado. Lo que sí, curiosamente, yo tengo dos niños, tengo una niña en sexto y un niño en tercero, y se me hace muy curioso porque cuando estoy trabajando con ellos, terminamos sus actividades de las asignaturas, terminan su actividad de inglés y ellos ansían, aún en casa, me dicen, ay, ya, educación física, hay que hacerlo educación física. O sea, aún en casa
siguen queriendo y expresan ese comentario, pues que es algo bien curioso, porque no ven al maestro, o sea, no lo ven nada más en el video de donde les explica su actividad, y en realidad las actividades las siguen haciendo en casa, pues están encerrados, pero hay un chip en la mente de todos los niños de que esa asignatura es la que disfrutan, esa asignatura es la que esperan, esa asignatura es la que lo relaja, entonces aún en el encierro esto sigue ocurriendo, entonces creo que es una cuestión pues que hay que sacarle provecho y seguirlos motivando, entonces esta ha sido la dinámica, mucho conflicto, pero pues de alguna u otra manera se ha tratado de sacar el trabajo, ¿no? Todos. Sí, bueno, el asunto de la virtualidad yo creo que ha impactado mucho en todas las materias, ¿no? Está interesante este asunto de la educación física y que sigue siendo una materia que le gusta pues a los niños. Me llama la atención ese asunto, ¿no? Es una idea interesante, pues no, pero ya se han logrado adaptar ahorita, los profesores, o todavía siguen habiendo problemas con respecto a eso. Lo digo como pregunta, ¿no? Erika, ¿cómo has mirado ese asunto? Ya están más adaptados, sobre todo más relajados, creo yo. Más relajados, no con hablar de relajarlos, de que no les importe, ¿no? Pero sí relajados en cuanto a no sentir esa presión que les comentaba en un inicio, a hacer lo que esté en sus manos. No se pueden, porque de hecho hubo un taller al inicio, previo al inicio del ciclo escolar, hubo un taller que se les brindó a los docentes donde se hablaba mucho de la empatía y del aspecto emocional de los docentes, Ok. no de los niños. Entonces, el hablar pues de que los docentes estén, porque también cada maestro en su hogar vive una situación particular. A mí me tocan las reuniones de consejo técnico y muchas maestras, se los confieso, a veces no participan porque tienen al bebé en brazos o cuando lo llegan a hacer el niño llorando y pues lógicamente sienten incomodidad y demás porque están con su familia. Entonces, ha sido muy difícil para ellos y pues uno trata de que, bueno, este es el mensaje, ¿no? Que al menos yo les brindo es, maestros, lo que esté en sus manos, no se desgasten, no puedes forzar al papá a que te trabaje si el papá no quiere o si el padre de familia o el tutor del alumno pues no muestra interés, tampoco podemos ir a sus casas a obligarlos, o sea, es una situación completamente personal, completamente individual, que cada familia está trabajando y está viviendo completamente diferente. Entonces, pero pues les digo, considerando siempre a los maestros, ¿no? El que ellos estén bien, que no se sientan presionados, que no se sientan, que tampoco yo estoy encima de ellos, oye, mando un reporte, ¿cuántos niños te han mandado videos? O sea, tampoco. Sí hay que estar pendiente de la comunicación, de darle seguimiento, pero sin fiscalizar, sin hostigar, aparte agregarle otra presión, ¿no? De cuestiones administrativas y demás. Entonces, así se ha tratado de llevar, ya estamos un poquito más adaptados en esta dinámica, pero igual, yo estoy segura que bueno, somos como 25 docentes, todos queremos volver al aula, todos, porque o sea, esto ha resultado muy, muy problemático, ¿no? Sí, pues sí, creo que aquí también generalmente me ha tocado, no en esta clase en particular, pero sí en esta escuela, ¿no? Que muchos profesores ya quieren regresarlo y no solo los profes, sino también los estudiantes, ¿no? Claro, son asuntos inesperados, ¿no? Esto de la pandemia, pues nadie lo esperaba, no se ha logrado controlar, esperemos que no que en un tiempo no muy lejano se logre controlar, pero me gustaría tratar de hacer un ajuste de tuercas, ¿no? O sea, darle un poquito un giro a esta plática, y me gustaría, Victoria, si nos pudieras hablar sobre qué recomendaciones tendrías tú para quienes están interesados en aplicar al próximo concurso de oposición, quienes quieren ingresar al sistema, pero no solo en términos de qué estudiar, pues no, sino en términos de cómo adaptarse al trabajo una vez que hayan logrado incorporarse, que sé que algunos ya están trabajando, pues, pero algunos otros no.
con este asunto de los cambios de modelos educativos, con el asunto del trabajo colaborativo, ¿cómo se podrían, desde tu punto de vista, adaptar mejor? Lo digo en tu caso en particular, pues, ¿no? Tomando en cuenta que tú eres una directora y diario te toca lidiar con resolución de situaciones entre colegas docentes, qué problemáticas se podrían evitar, ¿no? A través de algunos comentarios que nos pudieras hacer, ¿no? O sea, ¿qué nos recomendarías, qué les recomendarías a, a, a quienes estamos aquí para poder adaptarse mejor a ese trabajo pues colaborativo, a ese trabajo de profesor de institución pública de educación básica, media superior? Bueno, quisiera ver si nos pudieras compartir algo al respecto, ¿no? Pues como recomendación, la verdad está más allá, como bien mencionaba Ricardo, de estudiar un plan o de estudiar para un examen, realmente cuando ya estás en una escuela, ya estás en la práctica, estás frente a un grupo, es una situación completamente diferente a lo que te enseñan a la teoría. Lógicamente, yo creo que lo primordial pues es ya en integrarte, ¿no? En un nivel, en una escuela que ya está encaminada, pues es integrarte esa dinámica que ya tienen de trabajo. Todas las escuelas trabajamos diferente porque el contexto es diferente, porque los padres de familia reaccionan o responden de forma diversa. Los mismos compañeros de trabajo también a veces hay cierto ambiente o cierta dinámica de trabajo que ya se trabaja. Entonces yo creo que es ir en una mentalidad flexible, a no querer llegar tampoco a cambiar las cosas porque es muy complicado, es a adaptarnos, es a trabajar y hacer lo que sabemos hacer y hacer lo mejor que sabemos hacer en todo. Entonces, más que nada es llegar con ese chip, ¿no? Y en cuestión de ya en grupo en particular, pues es tratar de tener una organización lo más posible, el tratar en la teoría, una de las cosas que yo enmarco mucho porque me hubiera gustado darle la importancia que en su momento a lo mejor no le di, fue a toda la situación de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, ya hasta que estaba en grupo entendí la importancia de usar rúbricas, de usar listas de cotejo, de llevar no sé, todas las cuestiones de seguimiento con los niños. Eso ha sido algo como un tesoro para mí en grupo y ahora también a cargo de la dirección, porque te ayuda a llevar como una línea de trabajo, te ayuda a tener muy en claro los objetivos que vas logrando y los que vas a alcanzar. Es mucho trabajo, sí. O sea, si tú te pones a manejar este tipo de, pues, ¿cómo decirlo? Pues formatos o formas de evaluar estrategias para evaluar o darle seguimiento a los niños es mucho trabajo, pero creo yo que es una forma de evitarte mucho conflicto, evitarte muchos problemas. Entonces, cuando llegan, y se lo comento porque a mí me pasó en lo personal, y ahora como directora llevo 2 años ya a cargo, me ha tocado recibir pues docentes de nuevo ingreso o que se integran a la dinámica en mi escuela, y ese ha sido mi consejo, maestros, tengan sus listas, den un correcto seguimiento, anoten lo que les entreguen los niños, anoten lo que no, tengan algún tipo de fichas evaluativas individuales, fichas descriptivas, identifiquen inmediatamente a los niños que están en rezago, identificar cómo los pueden ayudar, que no quede de nosotros, pues que quede ese esfuerzo y ese trabajo, como les digo, si implica tiempo, implica a lo mejor algo extra, pero nos evita muchos problemas, sobre todo al momento de entrar en esa situación con los padres de familia, porque eso ha sido un cambio muy radical, ¿no? Anteriormente el papá como que se deslindaba un poquito más o iba y dejaba al niño y no importa, con que llegue el maestro ya, soy feliz. Y ahora se involucra un poquito más. Entonces, es bueno, sí es bueno, pero muchas veces se involucran pues de formas no tan positivas o hay mucho cuestionamiento y demás. Entonces, yo creo que sería
sería eso, pues principalmente llegar flexibles, adaptarse, integrarse a la dinámica de las diversas escuelas en el diferente nivel educativo, pero sí de forma muy particular tener un seguimiento muy adecuado y oportuno con los niños, ¿no? De hecho, esta situación fue uno de los comentarios que se realizó en lo que les platicaba hace un momento de los consejos técnicos entre niveles, que creo yo que ha sido una necesidad en todos los niveles, porque uno de los aspectos que, por ejemplo, a nivel secundaria nos decía al resto, ¿no? A primaria y escolar, es que nos llegan los niños y no sabemos de cómo vienen, ¿no? Entonces, hablaban de una comunicación más efectiva para poder saber de dónde parten, ¿no? De dónde partimos todos los niveles. Entonces, y sobre todo en eso que les comentaba también de esa articulación curricular con todos, con preescolar, primaria y secundaria, es importante que tú como maestro des un correcto seguimiento y al momento de enviar a tus alumnos al siguiente grado escolar, pues puedas entregarnos, ¿sabes qué? Así le hice, esto me funcionó, esto no, estos niños sí lograron los objetivos y estos niños no. Entonces, eso creo que es lo primordial. Bueno, Erika, te quería hacer una pregunta, estaba pensando en si dejarla para el final pero yo creo que de una vez te la voy a hacer y ya para ver si alguien más quiere participar. La idea es eso, pues, ¿no? Tú eres una persona que ya está trabajando desde hace muchos años en el campo y pues me gusta, la idea mía pues es sobre todo ver si pueden aprovechar, se pueden los estudiantes aprovechar tu experiencia para preguntarte algunas cuestiones que, que tengan duda, pues, ¿no? Alguna inquietud que tengan. Pero igual yo tengo muchas, así que, así que te voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, es una pregunta, te digo, la estaba pensando dejar para el final, te la voy a hacer de una vez. Es una pregunta más o menos, curiosa, ¿no? Desde mi punto de vista. Y también es con el fin de ver si nos puedes proporcionar algún tipo de recomendación, ¿no? La pregunta es, ¿has detectado alguna diferencia o algunas diferencias entre un profesor que es normalista y un profesor que no lo es, independientemente de si egresó de una escuela o de una licenciatura en educación, ¿no? Bueno, si es así, ¿cuáles diferencias has notado? ¿Qué sugerencias tendrías al respecto? Creo que es una pregunta además un poco pertinente, pues, ¿no? Porque bueno, sabemos que la normal es una escuela ya con mucha tradición, pero que también tiene algunas cuestiones, bueno, nada es perfecto, ¿no? Entonces, hay otras escuelas que no son normalistas, ¿qué cosas tienen también que no son perfectas, pues, no? ¿O qué has detectado tú? ¿Son muy diferentes los dos tipos de profesores con los dos tipos de perfiles, pues, no? ¿O son iguales? Me gustaría saber si hay algo que nos pudieras comentar al respecto, ¿no? Tomando en cuenta que estamos desde una escuela que no es normalista y actualmente el sistema le da cierta preferencia a los normalistas para otorgar plazas, ¿no? Entonces, me gustaría ver si esto en la práctica es igual, pues no, si en la práctica también hay una diferencia notable entre normalistas y no normalistas, y independientemente de si sí es así o si no es así, si habría alguna sugerencia que pudieras darnos al respecto, o sea, cómo equilibrar esfuerzos, este, cómo ordenar esos trabajos, pues no, para que se involucre el trabajo entre profesor y profesor y que entonces no haya una diferencia, ¿no? O si no hay ninguna diferencia, bueno, pues entonces eso lo pudiéramos platicar un poquito. Entonces, bueno, esta es la pregunta, no sé si pudieras platicarnos algo al respecto, ¿no? Híjole, sí es una pregunta muy... no me quiero meter en problemas, pero Sí, sí, no. Uh-huh. La verdad ha sido en general, sí hay ciertas diferencias. Curiosamente el ciclo pasado, de hecho, me tocó recibir a dos docentes que venían de escuelas particulares de licenciaturas en educación, pero esas dos maestras trabajaban completamente diferente. Entonces, para mí fue un aprendizaje porque dije, no, o sea, para nada se puede generalizar
una de ellas, las dos trabajaban bien obviamente, pero una de ellas sí hacía ese extra que les hablaba, ¿no? Hace un momento tenía unas carpetas de sus alumnos estupendas, había un seguimiento, había una situación muy completa, ¿no? Y dije yo, pues va más allá de lo que muchas veces sí hay como cierto, ¿cómo decirlo? Se cree o cierta creencia de que el que no es normalista trabaja, no sabe trabajar o trabaja menos. O sea, lamentablemente sí existe y sí se van a enfrentar a eso. O sea, no les puedo mentir. La verdad sí hay entre docentes, sobre todo al momento de estar en una escuela, sí hay esa creencia, ¿no? De que lógicamente pues no se habla, ¿no? Y es algo que no se expresa y bueno, al menos en mi escuela no es algo que se tome en cuenta, no llega un nuevo y le dices, ¿dónde vienes? ¿Eres normalista? No, por supuesto que no. Pero ya al momento del trabajo sí se notan ciertas cosas diferentes. ¿Qué es lo diferente que notan? Bueno, que al menos yo notaba. Eh, el involucramiento con los niños, es el trabajo con los padres de familia, como que no es tanto que no lo quieran hacer, siento que había como muchas dudas, como que hay una barrera, no sé si esto se explica así, ¿no? En la escuela privada, pero hay una barrera con los papás, había un temor a tratar a los papás. Esto es lo que yo he notado, como que ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le expreso? Ah, no, pues dígale así y así, maestra, y esta es la manera y usted tiene la batuta, ¿no? Y usted tiene el control porque es su grupo, porque usted lleva el seguimiento y porque es la información que hay que darle. Entonces creo que hay mucho temor al enfrentarse con los padres de familia. Eso es lo que yo he notado en general, pero de alguna manera creo yo que más allá de dónde provengas, es tu trabajo el cambio. Porque como les digo, puedes llegar y ser, porque yo he vivido también, me ha tocado trabajar con compañeros normalistas que la verdad sí dejan mucho que desear en su trabajo. Entonces, más allá de eso, creo que esto es individual. Es como con los niños, esto es de acuerdo a lo que cada quien, a cómo te formaste, a lo que pretendes alcanzar, así te quedas en tu meseta pues ahí donde mismo, o qué tanto quieres seguir aprendiendo, qué tanto quieres seguir creciendo, qué tanto quieres seguir aportando. Entonces, porque realmente cuando tú ya estás en la primaria, nadie te exige. Ujú. Sí, ahí está el trabajo que hay que hacer, subir calificaciones, evaluar los exámenes y demás, pero en sí, eres tú, o sea, eres lo que tú quieres lograr, eres lo que, de ese extra que tú quieres dar, si lo quieres dar, porque nadie te lo va a pedir. Entonces, Ujú. eso ya es algo completamente individual. Ok, no, muchas gracias. Bueno, tomen nota de esto, les recomiendo que lo vayan reflexionando, pues no, o sea, al final de cuentas, todos salimos con una formación, ¿no? Todos egresamos con determinado perfil, pero creo que muy ciertamente, pues no, yo coincido, pues no, con lo que dice la profesora Erika, este, ya en el área, en el ejercicio profesional, es nuestro mismo interés, pues, ¿no? Nuestra misma inquietud por mejorar lo que nos va a hacer marcar diferencia. Entonces, esta pregunta la hacía no tanto para resaltar defectos de una formación u otra, pues, ¿no? Sino sobre todo para hacer ese tipo de reflexión. Muchas veces hay gente que se queja sobre este tipo de preferencia que tienen los normalistas en el examen de oposición. O sea, hay diferentes opiniones, hay polémicas y todo esto. Mi objetivo con entrar en este tema no es tanto esa polémica en sí, pues, ¿no? Es sobre todo ver qué podemos mejorar nosotros antes de ver qué es lo que no, qué es lo que está en nuestra contra, ¿no? A veces hay un montón de cosas que podemos poner de nuestra parte para mejorar todo nuestro entorno, y no las vemos por estar viendo ciertas problemáticas que existen, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensarlo tal vez por ahí, o sea, ver que por sí mismo nuestro trabajo tal vez nos va a abrir muchas puertas, ¿no? Y como dice la profesora, ¿no? Entrar con esa flexibilidad y disposición para, para ejercer un buen trabajo.
Entonces, bueno, aquí en este punto quiero ver si alguna de ustedes quiere participar. ¿Qué opinan sobre lo que se ha comentado hasta este punto? ¿Tienen alguna duda? Hay que desarrollar las ideas, ¿no? Aprovechando esta presencia tan interesante que tenemos. Y bueno, pues no, esta es la idea. Bueno, adelante, les doy la palabra ahora sí. ¿Quién quiere participar? Iván, Ricardo, Lorena, Rosario, ¿alguien que quiera decir algo? Maestro, yo, Rosario, Adelante, Rosario. quería preguntarle, ahora con esta nueva modalidad de la pandemia, ¿qué va o cómo se está llevando un seguimiento con los niños que no tienen los recursos o dispositivos para seguir las clases? Ok. Bueno, pues no hay mucho que esté en nuestras manos. Lo único fue como escuela, en un inicio lo platicamos porque sí hay, afortunadamente el contexto en nuestra escuela es un contexto urbano, entonces la mayoría de los padres de familia cuentan con esta opción, ¿no? Con estos recursos. Son muy pocos, es muy poco el porcentaje que no. En realidad, muchos de los que no han sido más por falta de interés que por falta de recursos, pero sí se planteó, elegimos una estrategia en general, ¿no? Como escuela, que fue el trabajar cuadernillos de trabajo. Y como segunda opción, por así decirlo, para estos niños que no tenían internet, que no tuvieran algún dispositivo electrónico, se les dio la opción de que siguieran la estrategia de aprender en casa, que fue por televisión. Entonces, esa era la respuesta. Para estos casos, ellos trabajarían con la estrategia de televisión y realizarían los trabajos o las actividades en base a esta estrategia, ¿no? Por la televisión, y eso se iban a hacer las evidencias que enviarían. Muchas veces, bueno, esa fue la respuesta, pero ahora acaban de entregarnos, no sé si a algunos ya les tocó leer los criterios de evaluación que se van a contemplar y donde se contempla esta situación también para aquellos niños que por diversos factores, ya sea falta de recursos o alguna situación particular en su familia, no enviaron ningún trabajo, no enviaron ninguna evidencia o no siguieron ninguna estrategia, se les va a considerar o se les va a plasmar en su evaluación como que no hay suficiente información, es decir, no se les va a poner ninguna calificación todavía. Entonces eso va a dar oportunidad para que más adelante, antes del cierre del ciclo escolar, que estamos hablando del siguiente año, esperando, ¿no? Si volvemos a modalidad presencial o ver otra dinámica, otra forma de poderlos evaluar, ya se les pueda realizar, ya puedan entregar alguna evidencia o se les haga una evaluación y se les pueda capturar una calificación. Entonces, esta fue una forma, de hecho, trajo mucha, ¿cómo decirlo? Como que relajó ese aspecto porque sí había mucha preocupación de los maestros. ¿Qué voy a hacer? Tengo 2 niños, tengo 3 niños que no contacto, o que no pueden, o que no sé la situación particular, pero está como que pusieron un pausa, ¿no? O sea, vamos a detenernos, esos niños no los vamos a afectar, pero pues no los podemos evaluar porque no O hay sea que información. no pueden reprobar a ningún niño. Todavía no se ha dicho oficialmente que no se puede hacer. Ahorita la indicación es a los que puedas evaluar, evalúa. A los que te falta, que te entregaron, porque hubo casos así, de a veces sí, a veces no, o de la mitad de todos los trabajos se entregaron la mitad o demás, para no afectarlos, ponles que no es suficiente información, que no tienes suficiente material para evaluar. Y a los que de plano no enviaron nada, pues tampoco los vas a afectar reprobándolos en este periodo, pero les vas a dejar pendiente, ¿no? No hay comunicación. Entonces, sí, la verdad, hay mucha polémica con esto y sobre todo se cree que ya para el cierre del ciclo nos vuelvan a dar la indicación de que no se repruebe a nadie, muy probablemente suceda. De hecho, yo les digo a los maestros, mentalícense a eso, pero hasta ahorita no han dicho eso. Hasta ahorita es a los que puedas ponerle calificación, ponles, a los que no, está pendiente.
porque de alguna manera vamos iniciando el ciclo, pues no se sabe cómo, qué vaya a pasar, ¿no? Más adelante. Ok, gracias, maestra. No, ustedes. Ok, pero a ver, quiero que se haga esta especie de reflexión, ¿no? Además de preguntas, pues porque son temas bien interesantes, los estoy tocando. Igual ahorita, Lupita, si gustas participar también, pero bueno, Rosario comentó aquí un punto interesante, ¿no? La profesora Erika también le dio una respuesta, que no se quede en este ejercicio de pregunta y respuesta, pues, ¿no? ¿Cómo ven este asunto los demás? Pues, ¿no? O sea, los demás que no han hecho preguntas, el asunto de reprobar estudiantes, de no reprobarlos, es un tema polémico, como bien se comenta, ¿no? Por un lado está este asunto de que no enviaron nada, pero por otro lado está el asunto de que tal vez no lo enviaron porque no pudieron, porque no tienen los recursos necesarios para estar pendiente, etcétera, etcétera. Y por otro lado habrá quienes no envíen nada porque simplemente no fueron responsables, ¿no? ¿Qué les genera este asunto? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su postura sobre este tema? ¿Qué harían ustedes si el gobierno dijera, ustedes pueden reprobar a quienes ustedes quieran? ¿Reprobarían estudiantes? ¿Qué harían? No, o sea, quiero que se haga una especie de reflexión, pues, a partir de todo esto que comentamos, que no quede solo en preguntas como si fuera una entrevista, sino que vayan interiorizando, pues sacando algo de todo esto que se platica. ¿Qué harían? ¿No? Como pregunta, lo lanzo abierto a ver quién guste responder, participar. Adelante, Chayito. Yo creo que en ese aspecto pues tenemos que investigar primero el por qué el niño no está mandando evidencia, el por qué, o sea, sí, hay que descartar primero si el niño no tiene las herramientas, no tiene los recursos, ok, hay que darle un cuadernillo, si el niño no entrega el cuadernillo, no responde, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si ya no hay interés ni del alumno, ni como hay niños que solos empiezan a trabajar ellos solo se conectan, ellos solos trabajan, pero cuando son niños de grados primero, segundo, tercero, que ocupan poquito apoyo de sus papás y que si tu papá tampoco tiene el interés y definitivamente tú ya hiciste de una manera el llamado con el papá, sabe que señor ocupo que me ayude o me apoye con los trabajos, le mando esto, se lo hago llegar o sea, de alguna manera, pero si ya no hay ninguno, ya no se puede, ya no hay comunicación con el papá, entonces sí, ahí muy tristemente se tiene que empezar a esperar, como dice la maestra, a esperar si va a haber otra manera de evaluar o calificar a ese alumno cuando de ellos no depende ya el poder realizar las actividades o llevar a cabo las clases. Sí, primero tenemos que hacer una investigación del por qué, si no hay recursos, si los papás no tienen interés o de plano no pueden, o hay papás que no saben nada, que no tienen ni la primaria, ni saben leer, ni saben escribir, menos saben de tecnología. Entonces sí, uno tiene que buscar mucho la información del contexto del alumno, donde ya sea familiar, a veces tratar con los hermanos más grandes que ellos, cuando los papás no pueden escribir, no saben leer, no saben escribir, sí nos tenemos que involucrar un poquito más. Para eso sirve, me imagino, para eso sirve el diagnóstico que se hace al principio, porque de ahí nos damos cuenta si los papás tienen los recursos, si no los tienen, si los papás hasta qué nivel educativo llegaron ellos, para como nosotros como maestro también ponerle de nuestra parte y poder ayudar de alguna manera a los niños para que no pierdan el ciclo escolar. Así es. Ok, muchas gracias, Rosario. Bueno, quiero que se vaya haciendo esta especie de ejercicio, ¿no? Que no vamos a entretener tanto a la profesora con todas las reflexiones de cada quien, pero ustedes vayan pensándolo, ¿no? Porque estos temas son los que les competen a todos ustedes, pues es con lo que se van a enfrentar. Algunos ya se están enfrentando a eso, pues no, pero es con el que se van a enfrentar todos en algún punto de su trayecto profesional, pues no, en algún punto van a enfrentar estos asuntos. ¿En qué medida, de qué manera, cuáles son los criterios que voy a utilizar para reprobar a alguien? Muy probablemente eso a lo mejor hasta se quite, ¿no? Y ya en algún punto ya no se puedan reprobar estudiantes. Pareciera a veces como que la tendencia va para allá, ¿no? Pero reflexionen ustedes, pues, ¿no? Vean cuál es su postura, vayan haciendo ese ejercicio de pensar, pues, ¿no? ¿Qué sería lo ideal?
Lupita, creo que querías hablar, si gustas, puedes participar ahorita, ¿no? Sí, solamente era como para completar. El día de hoy, pues se había mandado lo que era la circular que hablaba acerca de los criterios de evaluación que se iban a hacer en el lado de primaria, bueno, al menos en la educación básica, ¿no? Y en la parte tercera, en el subtema 3, hablaba la parte número 4, en el número cuarto, acerca de que pues no iban a haber reprobaciones por el momento, puesto que no habían como criterios para ello. Pero sí se hablaba un poquito acerca de los, en este caso, los alumnos inexistentes, en el cual se veían únicamente registrar en donde eran las observaciones, o en este caso era en preescolar, donde únicamente se iban a empezar a escribir o hacer las anotaciones referentes de los niños que en este caso pues no están conectados o que simplemente no han tenido